Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Este es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores. A nombre de todo el equipo que hace posible su programa, les da la más cordial de las bienvenidas. Está con nosotros el doctor Luis Fonserrada. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del CESP. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Efraín. Por estar muy con buenas nosotros. Noches. Resumen de un año de gobierno, primer año de gobierno, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que es un año muy interesante. El pacto político, la enorme cantidad de reformas que se han dado, algunas de ellas fundamentales para el futuro del país, es algo que yo creo que debemos aplaudir y tener muy presente porque realmente puede cambiar la fisonomía de nuestro país. Telecomunicaciones, competencia, la energética que en estos momentos se está discutiendo en sus últimos detalles. Creo que son reformas de grandes cambios. La educativa, que promete mucho, en la práctica no se ha logrado todo su potencial. La hacendaria, como hemos comentado... Es la que a ti no te convenció mucho la hacendaria, Yo creo que ¿verdad? No solamente a mí, yo creo que a mucha gente no le convenció. Como aproximadamente a todos, pero bueno, es una reforma que ahí se dio. ¿Tú cómo lo ves? Yo he escuchado comentarios que dicen no fue una reforma hacendaria. Esto es una reforma más que nada, ni siquiera recaudatoria, confiscatoria. Pues yo creo que hay algo de cierto en eso. Yo creo que una reforma planteada de otra forma podría haber sido mucho más amable en términos del poder adquisitivo de mucha gente y podría haber recaudado más, paradójicamente, con el IVA generalizado, con un buen esquema de protección a la gente de menores ingresos, con un impuesto a la gasolina, con un buen subsidio focalizado al transporte público. Yo creo que se pueden haber hecho maravillas. No se hizo. Y la contraparte, que es el gasto, que a nosotros nos parece excesivo, sobre todo por ser en consumo. Es consumo del gobierno y no en inversión. La inversión es la que hace crecer, el consumo resta crecimiento. Que alguna vez lo he comentado yo aquí, me da la impresión nuevamente que estamos regresando a modelos similares a los que ocurrían en los 80s, en los 70s, donde el gobierno crece en su participación económica, como compitiendo un poco con el sector privado. Eso no tendría ningún sentido y nos llevaría a un retraso muy importante, ¿no? Porque no se generan empleos dentro del sector público. El único que genera empleos es realmente la inversión productiva. Así que esperemos que eso cambie para el año próximo y de manera importante que haya una revisión importante de fondo, Efraín, en el aspecto hacendario, en el gasto, en la inversión pública y por supuesto que se mejore de manera importante, profunda, la parte de las contribuciones, ¿no? La parte fiscal. Pero por supuesto. Y luego la otra cosa, no incita esta reforma fiscal un poquito nuevamente a la informalidad de muchos de los que se están esperando que flotaran y que salieran a luz. Tienes toda la razón. Este es un elemento preocupante, ¿no? No pareciera ser que haya elementos que contribuyan a la formalidad, sino todo lo contrario, ¿no? En fin, esta es, digamos, la peor de las reformas o la mala de las reformas. Las otras tienen un potencial importante que yo creo que hay que reconocer. La energética, ¿cómo la ves con lo que estamos viendo? La energética pareciera ser que permitirá que el país, como se está planteando, tenga el abasto de energía que requerirá en el futuro y que simultáneamente tenga la capacidad de extraer la renta petrolera que sin duda todavía requiere el Estado. El Estado tiene un proceso largo para tener una contribución, impuestos más altos y en el Inter tiene que recurrir al petróleo, que no lo está pudiendo hacer. Cada día tenemos menos ingresos por petróleo y cada día se requieren más inversión que tampoco puede llevar a cabo el Estado. Tal como se está planteando, parece ser la base de un buen futuro. Esperemos a ver cómo sale y esperemos a ver cómo vienen las leyes que emanen después de ella secundarias, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, el 2013 fue un año muy difícil, sí. Rudo para todos, porque realmente hubo muy poca actividad económica. 2014, ¿cómo lo ves? Yo creo que es importante para evaluar también el 13 esto que dices, ¿no? Los aspectos de las reformas, con excepción de la hacendaria, pareciera ser que van por el buen camino.
Hubo algunos problemas, no se creció el gasto como debiera, esto nos impidió crecer, Estados Unidos redujo un poco su crecimiento. ¿No se ejerció el gasto como se debiera o no se quiso ejercer el gasto como se debiera? Yo creo que las dos cosas. Ajá. Ni se ejerció como se debiera y a lo mejor no se quiso tampoco, se detuvo, pero eso nos costó probablemente medio punto de crecimiento. La economía americana probablemente otro medio punto en números redondos. Y esto es importante comentarlo para entrar al 14, Efren. En el 14 estos elementos van a estar ausentes. Ya se aprendió a gastar y yo creo que se va a gastar, desgraciadamente no en inversión y va a ser en consumo y eso es un problema. ¿El sector público? El sector público va a gastar mucho y en consumo Pero y no en inversión. ellos tienen que gastar en inversión. Ellos deberían gastar fundamentalmente en inversión. E infraestructura, Claro. el famoso aeropuerto, empezar a invertirlo ya ahí, Claro. pero ya, hospitales, qué sé yo, ¿no? Carreteras, etcétera, Sí, ¿no? sí. Y por supuesto la parte social, que es muy importante. Por supuesto. Pero no esta brutal cantidad que va a ser asignada a programas sociales, que no nos ayuda a crecer y que tampoco resuelve la pobreza. El gasto público desde hace 50 años ha crecido de una manera vertiginosa. Y cuando volteamos a ver qué sucede con la pobreza, nos encontramos con que también se ha incrementado. El gasto público no es la solución. Pero ellos lo están negando, ellos están diciendo que en esta ocasión sí va a ser gasto productivo. Eso es preocupante porque es falso. No hay un gasto en consumo que pueda ser productivo. Es en inversión donde deberíamos producir, crear empleos permanentes y crecer. Se va a crecer el año próximo porque se va a gastar una enorme cantidad de dinero, pero va a ser una llamarada de petate, de una parte. Pero por otra parte tenemos a Estados Unidos creciendo muy bien y eso va a ayudar. Entonces el crecimiento para el año que entra va a ser superior al de este año, probablemente el triple de lo que vamos a ver este año. Si este año vamos a crecer, Efren, ¿al qué? 1.2, 1.3%. Exactamente. 1.2, 1.3. Exactamente. El año que entra es probable que crezcamos al 3,5. O sea, al 3,6 probablemente. Atreviéndonos a oler el 4. Yo quisiera ser optimista y pensar que sí, pero yo me quedaría en alrededor de 3.4, 3.5. 3.5 con una inflación. Con inflación similar, probablemente ligeramente más alta, ¿no? 3.6 por ahí, pero probablemente alrededor del 3.5 igual, ¿no? Estados Unidos va a crecer. Sin errores del INEGI ni nada por el estilo. Esperemos que no haya ningún error en las cifras. Ya nos platicará, esto que estoy diciendo, ya nos lo platicaré en otra ocasión, Luis. Sí tenemos algunas preocupaciones con algunos de los índices, pero el buen comportamiento de la economía americana, la gran producción manufacturera, el gasto público que ya se va a recuperar, la ausencia de la escasez de gas que detuvo muchas fábricas mexicanas que tuvieron que parar su producción por días y por horas, y ya no está. Estamos importándola de la manera más cara posible, pero la escasez no va a existir. Eso también será un elemento a favor. Y es fundamental que haya gas, ¿no? Es fundamental. Para mover la maquinaria. Fundamental. Y para tener energía eléctrica. Nada más y nada menos. Así es. Porque la otra alternativa sería carbón. Sí, que o nadie combustorio, quiere, que ¿no? desgraciadamente volvimos a empezar a usar para liberar un poco de gas para la producción. Claro, claro. Todos esos elementos y ojalá que un buen programa de construcción ayudara también a la industria de la construcción. Que parece que Y viene esto fuerte agregaría. para el 2014. Sí, ojalá el gasto público estuviera más dedicado a esta parte de construcción e infraestructura porque ayudaría mucho, ¿no? Ojalá, a pesar de tener aprobado un presupuesto que va sobre todo a consumo, haya decisiones que se pueden llevar a cabo para modificarlo y canalizarlo más a lo que nos da un crecimiento sustentable realmente para el futuro, ¿no? ¿Estímulos ves que va a haber para la inversión del sector privado, aún con la reforma fiscal? Esperemos que haya crédito disponible, en ese sentido puede ser importante, y esperemos que haya un ambiente mejor de negocios en términos de menor regulación, menores trámites y todo esto, ¿no? Muchos estados están trabajando en ese sentido y eso debe traducirse en más inversión Seguridad y mayor jurídica. confianza. Ojalá tengamos mayor seguridad jurídica, ¿no?
Eso también es uno de los peros Fundamental. para muchas empresas, ¿no? Por supuesto. El otro día, platicando con el presidente de la Cámara Italiana de Comercio aquí en México, nos decía que eso les preocupa mucho más de cualquier reforma fiscal a ellos, toda la parte de seguridad jurídica. Coincidimos. Yo creo que es el gran reto que tiene México, ¿no? Certeza jurídica absoluta. Creación de empleos. Yo creo que vamos a crear sin duda más empleos que este año. Este año vamos a andar alrededor de 450,000. Muy bajo, Muy bajo. malo, muy malo. El año que entra, desgraciadamente, no veo que lleguemos a los 600,000 todavía, ¿no? Cercanos a los 600,000. Cifras inferiores a las del 2012, que fueron 700,000, ¿no? Que esto implica nuevamente que el empleado va a estar sujeto a la negociación baja de sueldos. Bueno, eso ahí viene. Vamos a ver cuánto es el incremento en los salarios. Va a ser un salario que compense la inflación, pero el tema es serio, es que para que haya empleo tiene que haber inversión, y para que haya inversión, pues no hay que gastar tanto dinero en consumo y bienes sociales, sino en invertir. Ojalá que cambiaran en el último momento las decisiones y hubiera más inversión pública. Esto realmente nos daría un país diferente. Pues ojalá, verdaderamente, Luis, que algunos de los pronósticos que nos estás dando se hagan realidad para el 2014, sobre todo la parte de la economía americana que nos va a empujar muy bien, nos va a empujar. Maquinarias como la industria automotriz seguramente van a jalar muy bien, ¿no? ¿Cómo no? La industria maquiladora, si es que no la golpean mucho con la homologación de impuestos, sobre todo la del norte, ¿no? Que está ya tan tecnificada en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Mexicali. Pues no? ojalá las dejen respirar en paz y que no las molesten con impuestos que no vienen al caso para la industria maquiladora de exportación. Yo creo que ¿no? es muy importante tener estabilidad jurídica, mantener las reglas del juego y tener reglas del juego muy claras y que se respeten, ¿verdad? O que la saquen ya del juego maquilador y digan, eres fábrica, ya eres industria mexicana, Ese es el otro, ya ¿verdad? no eres maquiladora, y que se negocie por ese lado, ¿no? Pero Pues ya que definan claramente las reglas del juego, ¿no? Parece que se van resolviendo algunas cosas, ¿no? Esperemos que así sea, Efraín. Así es. Pues lo mejor para el 2014, para ti y a todos en casa, ya nos estaremos viendo. Lo mismo para ustedes seguramente, y para tu público. Pero por supuesto, nada más que nosotros todavía no nos despedimos, nos despediremos en las próximas semanas. Muy bien. Y espero que nos estaremos viendo también el próximo año aquí. Sin la en menor Monitor de duda, Negocios. con mucho gusto, Efraín. Gracias, Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado aquí en Monitor de Negocios. Hasta mañana en punto de las 7:45. Muy buenas noches.